Arrancamos entonces con el módulo introductorio de metrología en laboratorios industriales. A cargo del día de hoy está mi persona, en la que vamos a observar distintos tópicos de metrología, ¿no? Y cuáles son los usos a nivel industrial que le llegamos a dar. ¿Qué es la metrología? La metrología según el BIM también lo vamos a llegar a facilitar, donde acá están toda la terminología que nosotros deberíamos saber para el BIM. Es la ciencia de la medición. Además, incluye todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, relacionados con el arte de la medición y cualquiera que sea su incertidumbre y en cualquier campo de la ciencia y tecnología que ocurra, ¿no? La medición se llega a utilizar de forma cotidiana para procesos industriales, elaboración de productos en general, medición y decepción de materia prima conforme los estándares que nosotros hayamos seleccionado y lo ejecutamos de forma diaria, ¿no? Vamos a estar viendo una parte introductoria y la parte de terminología. Respecto al histórico de las medidas, vamos a recordar cómo inició esta temática, el sistema de unidades que existe actualmente, el sistema internacional de unidades, de igual forma la clasificación de las mediciones, definiciones de metrología y algunas definiciones adicionales. De las tolerancias, por ejemplo, también nos vamos a referir a mediciones, qué tipos de mediciones podemos hacer según la forma de medición y algunas guías que podemos emplear para las mismas. Existen también tolerancias de posición, como mencionábamos en el curso de luxometría hace instantes, ¿no? Esto puede llegar a afectar la medición del equipo y por ende del parámetro, ¿no? Por eso la importancia de la posición y el refinamiento superficial en caso de mediciones o métricas físicas, ¿no? Este es un ejemplo de metrología. Muchas veces en industria mecánica, electromecánica o a nivel industrial nos otorgan este tipo de planos en el cual yo debo saber cómo interpretar los mismos, ¿no? Por ejemplo, acá, esta es la medida de este ancho de este aparato y tenemos distintas medidas que deberíamos saber cómo realizarlas por si vamos a realizar el montaje, dimensionamiento de planta, dimensionamiento de maquinaria, dimensionamiento de un proceso en general para poder realizarlo de forma correcta. Los planos pueden ser diversos. Vamos a facilitar un par de recursos en los que se cuenten con algunos planos de maquinaria, donde ustedes van a poder observar la complejidad de los mismos, ¿no? Todo esto se los realiza gracias a la metrología, sus sistemas de medición, sus sistemas de calibración y demás estandarizados con los cuales podemos elaborar máquinas del tipo high-tech, ¿no? Máquinas de alta tecnología. Incluso para elaboración de microchips ya se tiene la picotecnología, ¿no? En los que debemos ser bastante precisos. Esos tipos de tecnología o nanotecnología, picotecnología requieren demasiada alta precisión, ¿no? De ahí el costo que conlleva eso y obviamente el nivel tecnológico se llega a desarrollar en un país determinado. ¿Quiénes son los fabricantes de chips a nivel mundial? De todas las marcas o de la mayoría de las marcas más representativas, Taiwán, ¿no? En Taiwán se llegan a elaborar la mayoría de los chips que se utilizan en empresas de celulares, por ejemplo, Apple, Huawei y demás, los cuales emplean tecnología de medición de punta, ¿no? Y mecánica en general, ¿no? Donde vamos a tener que a veces realizar el reemplazo de una pieza, realizar la medición correspondiente, otros parámetros importantes para los cuales se viene esta temática. Acá tenemos más planitos y a veces existe alguna dificultad de medir algunas dimensiones, ¿no? El solo elaborar este plano nos puede llegar a costar
días si es que nosotros vamos a emplear simplemente una regla, vernier y demás instrumentos, ¿no? Es por eso que en breve les vamos a mostrar la tecnología disponible que existe. De las mediciones existen instrumentos, por ejemplo, que nos van a servir para medir de forma directa, haciendo aplicación del instrumento, probablemente colocándolos en contacto con el equipo, la maquinaria o la sustancia a medir. También tenemos instrumentos indirectos en los que no necesariamente vamos a medir el parámetro a medir, ¿no? Sino es un equivalente que va a ser transformado y nos va a dar la lectura oficial de que necesitamos. E instrumentos de comparación, ¿no? Con los cuales yo voy a poder observar si mis mediciones son adecuadas. Tal vez el equipo necesita una posible calibración. Tenemos lo último en tecnología, pueden observar en imágenes el inspector, metrología óptica, que tiene una multitud de aplicaciones a nivel industrial. Todas las piezas de motores de automóviles, todas las piezas exclusivas de maquinaria, se llegan a elaborar con este tipo de máquinas ópticas en los que se pueden realizar mediciones directas. Son máquinas de medir incluso en forma tridimensional, con los cuales también se puede llegar a elaborar planos 3D o planos 2D en tiempos real, ¿no? Observemos algunos de los ejemplitos que están cargados en el internet. Este video, por ejemplo, de una maquinaria que realiza tales mediciones por contacto de un sensor. Ahí está el sensor, por ejemplo. Realiza la medición, observa una pieza determinada y esa pieza obviamente tendrá que estar en el software la visualización de la misma. Ahí está la pieza más sus parámetros medidos, ¿no? Donde ya podemos observar qué mediciones han llegado a realizar por contacto con la pieza y poder hacer el gráfico del plano de efectividad. Veamos otro videito. Tenemos maquinaria de igual forma El avanzada, ¿no? Centro Que Nacional de realiza Metrología, en su medición por división de metrología coordenadas. dimensional, cuenta con un laboratorio de máquinas de medición por coordenadas para atender las necesidades de la industria y los laboratorios secundarios. Las dos máquinas de medición por coordenadas instaladas en este laboratorio satisfacen necesidades de gran precisión y de alta confiabilidad. Estos equipos representan la inversión más importante de la división de metrología dimensional. Están distintas piezas que se pueden llegar a medir con alta precisión y en forma de coordenadas. Las aplicaciones de estas máquinas son muy numerosas, siendo una de las más extendidas la medición de la geometría de piezas, principalmente en la industria metalmecánica. Aunque existen aplicaciones y tamaños muy diversos, las máquinas de medición por coordenadas pueden ser tan pequeñas que pueden medir piezas de relojería fina, o tan grandes que son capaces de medir el fuselaje completo de un aeroplano. Una máquina de medición por coordenadas consta de 4 subsistemas. En primer lugar, el sistema mecánico, el cual comprende la estructura que alberga los carros y los dispositivos de posicionamiento de movimiento de cada uno de ellos, es decir, las escalas de medición y las cabezas de lectura del posicionamiento. El segundo subsistema es el cabezal de medición, que registra puntos de interés sobre el objeto que se desea medir. Existen cabezales de contacto que cuentan con un interruptor que provoca una suspensión de la energía al contacto con la pieza, o también los hay de tipo proporcional, que generan un desplazamiento al contacto con el objeto. Otro tipo de cabezales sin contacto emplean haces láser para medir su distancia. Ahí está la medición de distancia. Observen la pantallita, se puede observar
en 3 dimensiones X, Y, Z y medidas en milímetros, ¿no? Y está la escala. Su posterior impresión o exportación a un software que viene con el equipo. A la pieza. El tercer subsistema es el sistema de mando, que tiene la capacidad de mover la máquina con velocidades y aceleraciones controladas, repetir el posicionamiento con una precisión de micrómetros y hacer compensaciones geométricas. El último subsistema es el software de medición, el cual recibe la información de los puntos palpados y es capaz de generar líneas, superficies y volúmenes de todo tipo con los que se modela la geometría de la pieza. Para realizar algunas mediciones, es necesario apoyarse en métodos de mayor exactitud, como la interferometría a través del uso de un láser. Esto se hace particularmente para la calibración de reglas de pasos o bloques patrón a partir de 300 milímetros, utilizando un palpador de alta sensibilidad. El Centro Nacional de Metrología, de medición por coordenadas, el CENAM realiza la medición y caracterización de prototipos, patrones y desarrollos de primera generación con geometrías complejas, apoyando a la industria metalmecánica en la medición y caracterización de estos elementos, proporcionando confiabilidad en los patrones y las mediciones de la industria nacional. Asimismo, nuestro personal imparte capacitación y entrenamiento en el uso de estos equipos y realiza la calibración de los mismos in situ, utilizando para ellos los patrones calibrados en el CENAM. En el CENAM, hacemos nuestra labor con gran dedicación y convicción de servicio, poniendo nuestro conocimiento a disposición de la sociedad para soportar e incrementar nuestra competitividad, contribuir al desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. Centro Nacional de Metrología. Ahí está, ¿no? Equipos que nos sirven para la parte de metrología, por ejemplo, de algún parámetro específico que estábamos observando. A la vez que tenemos patrones históricos, por ejemplo, la pulgada que debe medir 2.54 centímetros, equivalente a el ancho de mi dedo pulgar, o la palma, ¿no? Que puede medir hasta 22 centímetros, parámetros, por si yo no cuento, en este caso, con una escala específica, puedes realizar esa medición aproximada, ¿no? También tenemos al pie con 30.48 centímetros, que muchas veces nos sirve, ¿no? De hacer alguna aproximación de alguna medida en algún lugar donde no contemos con este tipo de instrumentos. La yarda con 91.44 centímetros, equivalente a 3 pies. Se puede ejecutar igual de esa forma. Mucho va a depender de los países donde nosotros tengamos este tipo de tecnologías al alcance, ¿no? Las que hemos observado en el video son relativamente costosas y sirven para elaborar piezas específicas como esta que ven en imágenes, ¿no? La longitud específica de 1 metro, por ejemplo, un tamaño entre estas dos piezas de 571 milímetros y demás geometría que deberíamos poder medir con un equipo como el que se ha llegado a observar en video, ¿no? Un ejemplo de primera medición, la indicación del tamaño de esta medida equivale a 2.4 centímetros, ¿no? Pueden observar ahí, una simple regla nos ayuda a medir justamente ese tipo de medidas. Existen más instrumentos, obviamente, que podemos emplear. Otro ejemplo de medición, el caracterizar, por ejemplo, la tensión que puede llegar a generar, en este caso, una determinada velocidad de un automóvil, ¿no? ¿Cuánta energía se puede llegar a generar? Se puede llegar a medir. Ahí está la tensión del generador, 5.305 voltios. La constante de un sistema de medición a una velocidad específica, a 15.080 kilómetros por hora. Y esa velocidad me va a llegar a dar hasta 80 kilómetros por hora medidos en una rueda, ¿no? Con lo cual vamos a poder llegar a medir la tensión. ¿Para qué nosotros necesitamos medir? Muchas veces para monitorear un determinado parámetro mientras algo se vaya a producir.
muy utilizado en la industria. También me sirve para controlar, poder observar, hacer comparación respecto a un patrón que yo tengo en planta quizá o respecto a una medida específica y actuar para mantenerse dentro de las especificaciones, ya que estos con el tiempo pueden llegar a variar, ¿no? Se tiene variaciones en maquinaria justamente por falta de control y también nos sirven para la parte de investigación, ¿no? Descubrir algo nuevo o un instrumento nuevo o una metodología estándar nueva para medir longitud, tiempo, iluminación, por ejemplo. Y eso nos va a ayudar a explicar y formular nuevos medios de medición, ¿no? Aquí está, por ejemplo, algunos instrumentos que se utilizan en monitoreo a nivel industrial. Los clásicos medidores de temperatura mediante una termocupla, sensores de este tipo en los que podemos visualizar si es que, por ejemplo, el agua de enfriamiento de una maquinaria está dentro de rango operativo, ¿no? ¿Qué tal si la aguja me daría 40 grados centígrados? Posiblemente mi banco de hielo, mi generador de frío no esté funcionando de forma adecuada. Eso ya es señal de alarma, ¿no? Estoy por debajo de los 20, estoy dentro de rango operativo, no pasa nada. De ahí en la práctica que se puede llegar a utilizar la metrología. También existen otro tipo de aparatos como los que se observan en imágenes que ya tienen otro tipo de panel, ¿no? En este caso digital, donde podemos observar a cuántos grados centígrados se encuentra un ambiente específico. Muy útil en industria de panificación, por ejemplo, donde se mide la humedad versus la temperatura para una etapa de fermentación, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro tipo de instrumentos acá que ven en la parte inferior que va acoplado a un sistema de medición, en este caso de altitud. Cuando realizamos un vuelo en el avión, obviamente el parámetro de altitud debe poder medirse en el mismo, ¿no? De igual forma, otro tipo de variables que se pueden llegar a medir para la condición ambiental, medición de viento o medición, en este caso, de pluviometría, otro tipo de parámetros que podemos emplear a nivel general, ¿no? También se mide para controlar, en este caso tenemos un dispositivo en el cual podemos nosotros realizar el atornillado de cada una de las piezas. Imagínense que es una llanta bajo una fuerza específica de acuerdo al manual de operación de nuestro equipo, ¿no? Todo esto está estandarizado en la industria mecánica, les comento. No es darle vueltas hasta que mi fuerza sea lo suficiente, ¿no? Hay personas más grandes que pueden empernar o atornillar, en ese caso, una pieza mucho más fuerte y otras que pueden empernarlas mucho más levemente y de ahí que existe la tecnología de poder medir atornilladores automáticos, por ejemplo, o destornilladores automáticos con los cuales vamos a poder hacer una comparación y tener todo estandarizado en planta, ¿no? De acuerdo a especificaciones. También podemos hacer mediciones para controlar, obviamente, muchas veces las piezas y demás tipos de artículos que se pueden llegar a elaborar a nivel industrial requieren control métrico. En este caso es de longitud. Observen una simple regla, un micrómetro. Un micrómetro nos puede llegar a servir para ese caso. O en el caso industrial podemos medir la presión de vapor, por ejemplo, mediante una termocupla. Podemos medir un flujo específico de algún solvente mediante un flujómetro electromagnético. Podemos medir el nivel del agua que tenemos en nuestro pozo mediante la altura o medidores o sensores de altura. Podemos medir también distintos parámetros como pureza de un reactivo y en línea, ¿no? Cuando tenemos una planta muy grande,
Para un vuelo, por ejemplo, ¿qué parámetros se llegan a medir? No es simplemente arrancar el motor, ¿no? Se debe medir la presión de vuelo, por ejemplo, la temperatura a la cual estamos en ese instante, la velocidad a la que vamos, cuántos kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, no, sería en ese caso obviamente un avión ultrasónico, ¿no? Altitud, ¿a qué altitud estamos volando con respecto al nivel del mar y qué ruta estamos siguiendo, ¿no? Medición de coordenadas una vez más para el tema de parámetros georreferenciales. Ya no se puede llenar el link, nos dicen, a ver si nos ayuda nuestro control central para ver si se han cumplido los 15 minutos o no. Eso hay que llegar a ampliarlo un poquito, ¿no? Tal vez unos 5 minutos más para los asistentes. Medir también nos va a servir para investigar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos el diseño de un producto, hacemos tal vez la investigación de algún fenómeno, vamos a tener que medir distintos parámetros, ¿no? Concentraciones, purezas, iluminancias, fuerzas, trabajos y demás patrones y demás magnitudes que se pueden llegar a medir. Para investigar debemos saber entender, por ejemplo, qué instrumentos son los más aptos para tal medición, tal vez utilizar un HPLC, un método de cromatografía, tal vez medirlo mediante una volumetría simple y demás, y estudiar el fenómeno que se ha llegado a presentar. Debemos validar y saber qué hacer, cómo medir, ¿no? En el caso específico en el cual nos encontremos. Esto va a llegar a evolucionar y mejorar continuamente. Obviamente antes no contábamos con esos equipos, ¿no? Hoy en día ya existen y podemos ampliar incluso los límites de medición. Y obviamente ir innovando este tipo de tecnología y muchas veces hasta los productos pueden salir en mejores condiciones mediante una adecuada medición. No acepta, dice, a ver, contactémonos con el administrador del Zoom. Probablemente ya pasaron los 15 minutos. Espero que me confirme. Para el proceso de medición vamos a emplear las 5 M's, por ejemplo. ¿Qué parámetros se van a medir mediante las 5 M's? Definir qué tipo de medida vamos a realizar, por ejemplo. ¿Qué tipo de medida? Un procedimiento específico, protocolo de medición que nos mencionaban en el seminario anterior, cómo medir. El medio ambiente donde vamos a medir, puesto que la medición puede verse interferida, tal vez mucho ruido, mucho sonido, mucha iluminación, variación de humedad, variación de temperatura, otros factores incontrolables pueden llegar a afectar la medición. Por ejemplo, cuando nos encontramos cerca de campos electromagnéticos, ¿no? Esos también afectan la medición. La mano de obra, que obviamente debe ser capacitada, debo yo saber utilizar una regla, micrómetro, un pie de D y debo saber utilizar distintas formas de medición. Estaba habilitado 20 minutos, me indica el administrador. 20 minutos estaba habilitado el link, ya se han llegado a cumplir, les comento. Y el sistema de medición por la cual yo puedo optar a ejecutar la medida, ¿no? Tenemos aquí las mediciones de aplicación en el campo industrial. Para esto me sirve hacer medición, por ejemplo, de compartimientos, sirve para medición de pasarelas, ángulos, se pueden medir roscas con los instrumentos incluso que hemos llegado a mostrar. Ustedes han visto piezas circulares que se han llegado a medir en cuestión de segundos y realizar el plano, ¿no? Medición de superficies y empleados en distintas ramas, en la rama industrial, en la rama mecánica, eléctrica, neumática, en la rama óptica, con los cuales se pueden llegar a evidenciar, ¿no?
distintas magnitudes. Podemos medir longitudes, clave muchas veces, hasta en en las ramas industriales comentó. Para las envasadoras, por ejemplo, ¿no? Deben llegar a cumplir un parámetro específico de bobina para poder ser envasadas. Parecería demasiado simple, pero a veces cuando nos descuidamos en algunos milímetros, todo el envasado sale variado y de forma inadecuada. Suele pasar en la realidad, ¿no? Medición de luminosidad, como han visto en el caso en el seminario anterior. Mediciones de temperatura, parámetro clave e indicador de varios procesos. Masa tiempo, dimensiones, flujo, humedad, presión, electricidad y el tema de la óptica que podemos tomar en cuenta para las mediciones. Todo está estandarizado bajo un sistema a nivel mundial recomendada por la ISO, ¿no? La Organización Internacional de Estándares a nivel mundial. De ahí la importancia. Podemos utilizar ese sistema y obviamente varios países han llegado a comprarlo, casi todos, observen, a excepción de algunos, ¿no? Países que todavía no han definido o tienen otro sistema de medición, pero la mayoría utiliza el sistema internacional de unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Nos consultan. Tenemos 7 principales unidades a nivel mundial, de las cuales vamos a tener unidades secundarias, si es que quiero medir otras magnitudes, ¿no? Fuerza, si es que quiero medir presión, vamos a tener combinación de unidades. Por ejemplo, podemos medir la longitud mediante el metro y su símbolo estándar es este. La masa mediante los kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura en grados Kelvin, por ejemplo, la cantidad de sustancia en moles, la intensidad de iluminación en candelas, las cuales van a servir para distintos sistemas. Aquí está la combinación de algunas unidades derivadas, por ejemplo. Estas son unidades derivadas, de igual forma forman parte del sistema internacional. La medición de frecuencia, por ejemplo, los hertz, su símbolo habitual, si es que lo ven en maquinaria, generalmente en motores, ¿no? Siempre se observa en motores este parámetro clave para el tema de rotaciones o revoluciones que vaya a realizar la maquinaria. Es un parámetro clave que nos ha servido a nosotros para calibrar algunos motores, ¿no? Mediante la medición de cuántos hertz. Sí, el webinar está siendo grabado, pero te cuento. De igual forma la fuerza medida en Newton, ¿no? Ahí está su símbolo, en el cual estos símbolos los van a ver en equipos generalmente estandarizados, ¿no? La medición de presión mediante pascales o pascal, el trabajo en joules, la potencia en watts, el flujo de desplazamiento eléctrico en coulombs o en columbios. Para la resistencia eléctrica tenemos el parámetro que se mide en ohms. Observen ese símbolo, ¿no? Muy utilizado en todo lo que es energía eléctrica, ¿no? Cables vienen con este tipo de simbología, por ejemplo, hasta cuántos ohms o de cuántos ohms puede llegar a resistir ese tipo de material. Conductancia en Siemens, flujo magnético en Weber, ahí está, W. Inducción magnética en Tesla, inductancia en Henry, ahí está H, flujo luminoso en lumen e iluminación que estábamos conversando en el seminario anterior en lux, ¿no? LX. También tenemos múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de unidades que debemos comprender. Aquí está el pico, hablando de pico, ¿no? La nanotecnología, pero hoy en día ya está vigente la picotecnología, ¿no? A este nivel de mediciones hemos llegado hoy en día, ¿no?
Algunos mencionan que cuando dominemos el tema del sistema de medición en Atos, ya vamos a poder viajar en el tiempo, mencionan, ¿no? Cuando dominemos hasta ese nivel de tecnología. Aún estamos en el pico. Podemos medir, por ejemplo, mediante deca, que está yendo hacia arriba, medir hecto, multiplicarlo por 100, cuando hablamos de hectolitros, ¿no? 2 hectolitros, 3 hectolitros, estamos hablando de 200 litros o 300. Ya el kilo, obviamente, lo multiplicamos por 1000 mega, giga. Cuando hablamos de información, estamos hablando de varias cantidades, en este caso de bits, ¿no? Un gigabit, por ejemplo, tiene esta cantidad de información demasiado elevada. Teras, peta y hexa incluso que se pueden llegar a medir. Tenemos de igual forma la parte de disminución de esas magnitudes mediante el en decimales, a la -1, por la cual debemos multiplicarlo por 0.1, ¿no? Las magnitudes en centímetros, por ejemplo, multiplicadas por 0,01 en milímetros, micrómetros, nanómetros, picómetros, femtómetros y ¿no? Esas son las magnitudes que debemos tomar en cuenta a nivel industrial. El sistema internacional tiene varias ventajas, ¿no? Versatilidad en su uso y hay aplicaciones, por lo menos yo tengo 2 aplicaciones instaladas en mi celular con la cual yo puedo hacer conversión de unidades de entre una a otra de forma sencilla, ¿no? Sin necesidad de tener las clásicas tablas de la universidad donde realizamos conversiones. Simplemente con las aplicaciones ya lo podemos llegar a realizar. Uniformidad en las unidades y múltiplos. Es más fácil de recordar esas unidades que hemos mencionado anteriormente que otras unidades específicas no tan habituales, ¿no? Es simple y racional una unidad para cantidad, por ejemplo, para cada cantidad, coherente y fácil de aprender. Y respecto a la normalización industrial, esto nos sirve tanto en Europa, Estados Unidos, en distintas partes del globo terráqueo, ¿no? Cada motor, cada aparato tiene ese tipo de especificaciones que fácilmente pueden ser entendidas por gran parte de la población. De las mediciones y en la vida diaria y en la empresa, vamos a observar algunos ejemplitos, ¿no? Siempre estamos en contacto con mediciones en el cotidiano, si es que observamos pesos, por ejemplo, ahí está. Incluso antes de nacer, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de la vasija y ver si es que nos estamos desarrollando de forma adecuada? En la vida diaria, de igual forma, para hacer intercambio comercial, se hace control, obviamente, de eso. En plantas hay que tener una balanza, por ejemplo, para el tema de recepción de cargas pesadas, elevadas, hartas, varias, por diferencia de pesos, ¿no? O a la venta por menor de igual forma. En los medidores de consumo eléctrico, de igual forma ingresan ese tipo de mediciones, ¿no? Ahí está el medidor de consumo eléctrico, medidores de agua o medidores de gas. A comprar gasolina y combustibles, de igual forma estamos realizando la evaluación y medición de ese parámetro. De igual forma tenemos otras formas de medir, por ejemplo, para conocer alguna forma específica o tamaño específico, el tema de arquitectura, mediciones biométricas que podemos hacer o mediante el aparato, en este caso ecografías que podemos realizar, estamos midiendo una vez más y para decidir, ¿no? Eso nos sirve para qué tipo de acción debemos realizar de acuerdo a la medición que vayamos a obtener. En la empresa debemos saber medir bien, obviamente. Es ahí donde vamos a aumentar la confianza de nuestros clientes, ¿no? Cuando siempre trabajemos en un rango que va especificado en nuestro certificado de calidad, por ejemplo. Vamos a
tener mucha confianza. Permite asegurar la calidad de un producto específico, sea cual sea, tecnología o productos de cuero, productos textiles, productos alimenticios, productos o venta de materiales específicos se pueden llegar a tener evaluando el tema de mediciones. Eso nos va también a ayudar a disminuir algunos costos de no calidad, por ejemplo, ¿no? Pérdida de lotes por no cumplimiento de parámetros. Apoya objetivamente a la decisión de mejora, aumenta la eficiencia en el uso de recursos y nos va a llegar a facilitar la comparación en caso de controversia, ¿no? Si es que hay controversia, pureza del oro, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, no podemos perder ni un gramo en cuanto a este metal preciado, cuesta bastante y podemos tener controversia con nuestro comprador o vendedor, ¿no? Y de ahí recurrimos a un ente para poder verificar qué balanza está calibrada. Por ejemplo, hay balanzas que pueden llegar a adulterarse, ¿no? Realizamos distintas mediciones, desde medición de parámetros de la miel, por ejemplo, mediante distintos aparatos, medición de pureza de medicamentos, de igual forma, medición de parámetros, en este caso eléctricos, también. Nos sirve también para la separación de distintos equipos, poder medir antes la conductividad y demás. Y como siempre la antropometría, ¿no? Para algunas mediciones que vayamos a realizar, pero de forma manual. Y para evitar ese tipo de controversias, observen, ¿no? Este es cuando yo compro, quiero que mida así, cuando quiero comprar, pero esto es lo que me venden, ¿no? Un pie, y aquí tenemos un pie. De ahí existe controversia y esto se ve en la vida real, ¿no? Parámetros de pureza, parámetros de longitud que, o parámetros de peso que generalmente pueden llegar a tener este tipo de desacuerdos. Y de ahí que nos damos cuenta que si una venta ha sido adecuada o una compra o nos han llegado a timar, ¿no? De los beneficios de la metrología tenemos que profundizar la seguridad en los datos obtenidos, por ejemplo, evitar reprocesos. Esto es perjudicial, ¿no? Hace perder tiempo y montos económicos los de procesos. Reducir la mayor cantidad de errores a nivel industrial. Hablemos un poquito del vocabulario de metrología mediante el BIM, el vocabulario internacional de metrología, ¿no? Así se llama esta normativa, en los que debemos comprender, por ejemplo, qué significa tener una incertidumbre, qué es una incertidumbre, qué es una medición, qué es un patrón, qué es una trazabilidad, qué es una repetibilidad, qué es una exactitud, qué es un instrumento y cuál es un error y cómo determinar los mismos. Ahí está, por ejemplo, para la verificación. La verificación en el cual nosotros podemos hacerlo como personal técnico que somos. Obviamente podemos verificar cualquier instrumento y esto de forma diaria incluso, ¿no? Los instrumentos llegan a variar de parámetros muchas veces y pueden llegar a dar malos resultados en cuanto a producción. Se ve en la vida real, ¿no? Es un procedimiento estandarizado bajo un protocolo generalmente de control por el cual se realiza una revisión a un instrumento de medida, cualquiera sea este, ¿no? Instrumentos de medida de longitud, peso, masa, pureza y demás. Y se determina la desviación con respecto a los procedimientos que hayamos tenido de forma anterior. Tenemos una verificación, en este caso adicional. De este proceso obtengo datos suficientes, ¿no? Datos que yo voy a tener que evaluar y ver si aún son utilizables o no, para comprobar un buen funcionamiento del equipo. Se realizan mediciones que indican qué
tan alejado se encuentra el valor entregado por el equipo del valor aceptado como real. ¿Qué es calibrar? Y eso lo vamos a ver un poco en la normativa 17025, en la cual vamos a tener que estandarizar nuestro método de ensayo, ¿no? Si es que vamos a hacer un laboratorio dedicado a análisis. Calibración es un conjunto de operaciones, pueden ser varias, no es muchas veces sencillo calibrar, nos requiere de varios pasos para calibrar cualquier equipo, que establecen la relación entre la indicación de un instrumento de medición, ojo, es una relación, ¿no? Y los valores correspondientes a la magnitud realizados por los patrones. Realizamos una calibración cuando, utilizando un patrón, hacemos una comparación, ¿no? Yo debo tener mi patrón a la mano, realizar una verificación y debo comprobar si es que me sirve aún el instrumento o se quiere calibración de forma inmediata, ¿no? Antes de proseguir con una producción. Y comparamos con las medidas que me va a entregar el patrón versus el instrumento. Calculamos el error y reportamos la incertidumbre asociada con la medición. Esa incertidumbre en lo posible debe ser cero de forma ideal, ¿no? Pero en la práctica puede ser o puede tener algún grado de tolerancia si es que es muy pequeña la incertidumbre, y ahora sí, si la incertidumbre es muy elevada, ese equipo probablemente requiera ajustes, reparación, mantenimiento y demás. Para la calibración debemos determinar los valores de error de un instrumento de medida, ¿no? Todos los instrumentos, absolutamente todos, el 100% de los instrumentos, llega a tener siempre un grado de error. No hay instrumento perfecto a nivel mundial, ¿no? Desde las marcas más costosas que estábamos mencionando, hasta las marcas más comerciales tienen un grado de error que, como mencionábamos, ¿no? Puede ser tolerable o en este caso puede ser intolerable. Al calibrar un instrumento de medida se conoce la diferencia entre el valor entregado y el valor real, ¿no? De la medida, y se conoce como el valor de incertidumbre sobre una medida hecha. Es la diferencia, ¿no? Un delta de medidas que debemos tener en cuenta y analizar si es que nos sirve o no. El análisis tiene como objetivo determinar los límites dentro de los cuales se espera que deba encontrarse el valor verdadero. Es decir, un instrumento ya tiene patrones específicos, ¿no? El intervalo definido por esos límites es la incertidumbre de medición. Podemos tener patrón o variación respecto a la medición a la derecha o a la izquierda, ¿no? Dependiendo de la medida. Imagínense que este es el valor real, pero siempre vamos a tener una variación, ¿no? Estar casi cerca, relativamente cerca y demás, ¿no? Pero siempre va a haber una variación, aunque sea a nivel pico, ¿no? La metrología y la calidad, ¿cuál es su relación? La calibración nos va a permitir conocer el grado de error que tenemos respecto a un tipo de medida específica que se va a encontrar en el instrumento. Y eso nos va a servir para hacer comparación de error máximo permisible que podemos tener en planta. A veces no encontramos a nivel nacional, ¿no? Algunos proveedores que contengan, por ejemplo, elevado grado de pureza del cobre. Hay algunos que te venden al 99%, ¿no? Pero un proceso tal vez se quiera ser más exacto y se quiera un 99.9% de pureza del cobre, ¿no? Es difícil encontrar un proveedor que tenga esa exactitud. Dado por el fabricante. El fabricante me puede decir, yo fabrico de hasta esa medida, ¿no? Y nosotros vemos si es o no tolerante.
pero en ningún momento se puede asegurar que el equipo no se desajuste, ¿no? Eso va a depender del tiempo y vamos a estar dando una tablita de tiempos recomendables de calibración para distintos equipos en el curso, que entregue errores mayores a los permisibles conforme vaya a pasar el tiempo. Del ajuste es un procedimiento de igual forma muy importante, ¿no? Es un procedimiento por el cual un instrumento de medida se interviene. A veces, lamentablemente, hay que hacer intervención invasiva, ¿no? Hay que abrir el equipo a veces. Y eso tiene que estar realizado, obviamente, por un personal calificado, el cual puede reparar o modificar el equipo para llevarlo al valor de medida aceptado. Como siempre, un equipo consta de todo un circuito. Mientras más complejo, tiene más circuitos con los cuales uno va a tener que relacionarse, ¿no? Cada uno de esos circuitos tiene microcomponentes, tiene microprocesadores incluso, tiene microchips, los cuales van a controlar determinadas funciones, ¿no? Y solo un personal calificado en esta temática te va a poder dar la solución al equipo o aparato. No hay mucho personal a nivel nacional, les comento, estamos en Bolivia, pero les comento que sí se están capacitando algunas personas, ¿no? Algunos ya se están especializando en microsoldadura, por ejemplo. Tengo un iPhone, si es que quiero un repuesto y necesito cambiarlo, voy a necesitar microsoldadura para cambiar un componente, ¿no? Y no cambiar una placa entera, ¿no? La mayoría de los reparadores te dicen, ¿no? La placa está mal, quiere hacer cambio de todos los microcomponentes y obviamente eso es un costo elevado, ¿no? Pero pueden hacer cambio de solo el chip que se ha llegado a deteriorar, de ahí la importancia de la medición. El instrumento de medición, los instrumentos pueden tener errores, eso es casi normal, como una tendencia a dar resultados, ya sean mayores resultados o menores resultados. Cambios por envejecimiento, mencionábamos equipos ya que datan de varios años, o desgastes que haya tenido el equipo, es por eso que hay que mantenerlos tal cual como llegan en su caja o estuche, ¿no? Puede haber personal descuidado a veces que lo saca de ese estuche, lo va golpeando el instrumento y sufre algún desgaste. O otro tipo de derivas, ¿no? Malas repetibilidad, ruido en el instrumento y muchos otros problemas que pueden ser funcionales propios de el instrumento. De las condiciones ambientales mencionábamos que eso afecta al grado de incertidumbre entre las más frecuentes temperaturas, por eso que cada instrumento tiene sus instrucciones de medición, ¿no? En determinada condición de trabajo. Voy a comprarme un luxómetro, muy bien, su condición de trabajo se menciona en el manual, te puede medir entre temperaturas de 20 a 30 grados centígrados. Fuera de ese rango de temperaturas, la medición obviamente ya tiene más grado de incertidumbre, no es adecuada, ¿no? O respecto a alturas, ¿no? Hay algunos instrumentos y aparatos para medición de distintos parámetros que te especifican, ¿no? Este aparato puede medir máximo a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Pasado a esta altura, nosotros acá en el alto estamos en los 3600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Pasada esa altura es probable que llegues a tener un grado de error y por ende la medición va a ser, en este caso, eh, diferente a una habitual, ¿no? Hay instrumentos que te dan condiciones de medición, por ejemplo, presión atmosférica, humedad ambiente y otras condiciones que pueden afectar al instrumento. Ahí está de la precisión y exactitud,
Por ejemplo, estas imágenes son clave, ¿no? Hay que saber entenderlas muy bien e interpretarlas. Son dos términos totalmente distintos que a veces las empleamos de forma cotidiana, ¿no? No sabiendo qué significado pueden llegar a tener en la realidad. Y nuestros entes calibradores nos preguntan, ¿no? ¿Qué grado de precisión tiene tu instrumento? ¿O qué grado de exactitud? Y la respuesta está en esta imagen, ¿no? Podemos tener mayor precisión o menor precisión. Observen en la imagen. Este es preciso puesto que está llegando a puntos muy cercanos unos de otros. Pero no es exacto, ojo. Exacto sería que llegue al punto central. Esto se da en HPLC, se da en instrumentos de medir presión, en barómetros, por ejemplo. Se da en distintos instrumentos este tipo de variación. Pero a la vez un instrumento puede ser exacto, está muy cerca del punto verdadero, pero no es preciso, ¿no? Observen en la imagen que un punto puede estar muy arriba, muy abajo, izquierda a la derecha, pero siempre es dentro del círculo de exactitud. A la vez que el instrumento puede ser exacto y preciso, este es uno de los mejores instrumentos, ¿no? Probablemente de alta resolución, probablemente de buena marca, costo elevado, llegan a tener este tipo de mediciones. De ahí la importancia de la marca, ¿no? Y cuando la vida depende de la tecnología, nos hacemos la consulta. Claro que dependemos día a día de parámetros a medir, ¿no? Observen quién sostiene la tecnología. Debemos hacernos la consulta. Y es personal técnico, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la pirámide de calidad, tenemos obviamente la gestión de calidad como herramienta principal base para que un sistema sea adecuado. Para eso probablemente vamos a necesitar o acreditación de métodos de ensayo, por ejemplo, o certificación, ¿no? Es distinto estos dos términos y en el curso lo vamos a llevar a profundidad. Para eso vamos a necesitar tener base en metrología. Un punto importante para esto es cumplir con el tema metrológico, el tema de normalización, acudir a determinadas normas que sirvan a la institución, pruebas y ensayos ya establecidos mediante normativas, parámetros bajos referentes, aunque propios, ¿no? Pero debemos tener un grado de elaboración de pruebas y ensayos adecuado y sistemas de calidad, ¿no? Por las cuales no vayamos a tener desviación a lo largo del tiempo de vida de nuestra institución. Para eso vamos a requerir capacitación como esta que estamos cursando, ¿no? Y muchas otras que vamos a llegar a dar el siguiente 2023 que se vienen más capacitaciones. La legislación obviamente siempre estará actualizados y profundizar la misma y un sistema económico, ¿no? Cuando tenemos recursos, todo esto va a ser posible, obviamente. Implementar un laboratorio de medición o ensayos requiere de costos muchas veces elevados, ¿no? Desde el equipo, desde los patrones y demás. De igual forma, tenemos variaciones que podemos tener en nuestro sistema. Aquí está cuando nos falta, por ejemplo, ¿qué falta aquí? Recuerden, falta algo, ¿no? Falta la metrología. Entonces, para eso, el sistema se puede inclinar, se puede venir abajo muchas veces, ¿no? Necesitamos estar al tanto de el sistema de metrología para que no nos llegue a faltar, puesto que podemos tener variación en nuestra organización. Aquí está la estructura del sistema internacional que mencionábamos, ¿no? 7 unidades de medida principal a nivel mundial, unidades derivadas tenemos varias y prefijos del sistema internacional. De igual forma, contamos con
varios prefijos útiles por el momento, ¿no? De aquí a un tiempo, a 100 años, 500 años, todo eso se va a tener que actualizar, ¿no? Vamos a tener probablemente nuevas metodologías de medición, nuevos instrumentos. De la Convención del Metro, por ejemplo, hablamos un poco del BIM, que es la organización a nivel mundial, el Buró Internacional de Medidas, ¿no? En acá se encuentran, por ejemplo, laboratorios de metrología científica y ellos van elaborando o viendo de qué forma se pueden llegar a medir otras o nuevas magnitudes o cómo se puede mejorar el sistema de medición, ¿no? De igual forma, verifica y mantiene patrones internacionales esta organización. Tenemos de ahí a comités internacionales de pesos y medidas, por ejemplo, organizaciones que ejecutan decisiones de implementar o actualizar la normativa y aseguran la unificación al sistema internacional de unidades. Y tenemos la Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿no? Con las cuales participan las máximas autoridades de cada país y van estandarizando las metodologías y actualizando las mismas, ¿no? Sirve para propagar y perfeccionar el sistema internacional de mediciones. Una vez más, acá está las unidades básicas, suplementarias que podemos tener y las derivadas de las más comunes. De las magnitudes tenemos varias por medir. Acá está la unidad y el símbolo característico de las mismas, ¿no? Hay que escribirlos de la misma forma a nivel mundial. Otros la escriben de forma diferente y eso obviamente tiene otra interpretación, ¿no? No está estandarizado. Acá está para el Newton, Pascal, para los faradios, de igual forma, para el flujo luminoso, por ejemplo, para los lux, y las unidades internacionales y factores que debemos tomar en cuenta, que ya lo hemos mencionado en esta parte, submúltiplos. Las reglas generales para el sistema internacional son básicas, pero deben ser cumplidas de forma estricta, ¿no? Por ejemplo, no se colocarán puntos luego de los símbolos del sistema internacional de unidades. Es decir, es kilogramos y nada más, ¿no? No hay puntito, por ejemplo. O en este caso, miligramos. Ahí se acaba. No hay punto, ojo, eso está mal, el que lleva punto. Ya sean con múltiplos o sus múltiplos, submúltiplos, ¿no? No llevan punto. Regla número 1. Regla número 2. Cuando sea necesario se debe referir a una unidad. Se prefiere o se recomienda escribir el nombre completo de la unidad, ¿no? Si es que vamos a hablar de metro, debo escribir en un texto tal cual, metro, ¿no? Y no abreviarlo en lo posible. Salvo casos en los cuales no exista riesgo de confusión. El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. Es 1 kilogramo, se escribe de esa forma. Si es 20 kilogramos, de igual forma se escribe de esa forma, ¿no? No es que tiene S, está mal la que lleva S, ¿no? Esto ya está estandarizado y a veces se nos olvida, ¿no? Hasta a quien sea a veces se le puede llegar a olvidar. No se acepta la utilización de abreviaturas para diferentes al sistema internacional. Por ejemplo, esto, ¿no? Se ve en los recetarios de cocina, a veces lo hacen con el fin de mejor comprensión, quizá, o no está actualizado su sistema, por ejemplo. Lo hacen con esa nomenclatura, ¿no? Gramos. Pero en realidad el correcto obviamente es G simplemente. Cuando se debe escribir o pronunciar el plural del nombre del sistema internacional, se van a utilizar las reglas de la Real Academia Española. Metro en singular y si debo escribir en plural, obviamente es metros. Mol en singular,
o cantidad de sustancia, en plural es moles, ¿no? Se usarán prefijos del sistema internacional y sus símbolos para formar respectivamente los nombres y símbolos de los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, centímetro, ahí está, con su prefijo, ¿no? No deberán combinarse nombres y símbolos, ojo, para expresar un nombre de una unidad derivada. Por ejemplo, si es que tenemos velocidad, debo escribir metro por segundo, ¿no? De esta forma. Pero no puedo hacer una combinación de la parte literal, metro dividido entre segundo. O viceversa, ¿no? Metro entre segundo. No puedo escribir de esa forma. Eso está mal, esto está bien y esto está mal, ¿no? Reglas básicas del sistema internacional. Uso el nombre de las unidades, el nombre correcto, obviamente. Metro, de esta forma se debe llegar a escribir. Kilogramo, newton, watts. Y los incorrectos están acá. Y esta vez se observa, ¿no? En la literatura. Y eso está mal. Del uso del nombre de las unidades, de igual forma, observen. Este es el correcto. Y está. Y este es el incorrecto, ¿no? Que a veces se da en recetarios de cocina. Muchas veces he visto variantes o en algunas especificaciones técnicas se tiene variación. Este es el que debemos llegar a utilizar. Del uso del nombre de las unidades de igual forma, ¿no? El nombre correcto es este. Newton, por ejemplo, Sievert, Joule, Ampere, pero no se pueden utilizar estas, ¿no? Estas están mal. Sievertio, Julio, está mal, ¿no? Se debe utilizar tal cual como menciona la normativa. Para el uso de los símbolos de igual forma, ¿no? Aquí está el correcto, excepto que este debe ser un superíndice, ¿no? Centímetro cúbico, kilogramo, metro y tonelada. Estos son los correctos y estos son los incorrectos, ¿no? A veces se sigue usando el cc, por ejemplo. Eso ya está incorrecto. O el tono, muchas veces en camiones y demás se observa ese tipo de nomenclatura. Para usar los símbolos de igual forma, ¿no? Se debe usar en letras minúsculas del alfabeto latino, a excepción del ohmio, ¿no? Está kilogramo, candela, ampere y ohmio. Esos son los dos únicos que pueden cambiar de unidad. Los símbolos no se pluralizan, siempre se escriben en singular independientemente al valor numérico que lo va a llegar a acompañar. 5 kilogramos es plural, pero ahí está kilogramos, ¿no? O 255 metros. Luego de un símbolo no se escribe ningún otro signo de puntuación, salvo que tenga la puntuación gramatical correspondiente, ¿no? O sea, punto final. Ahí sí se puede escribir, pero no hay, si es que es una oración como tal, no se puede llegar a escribir el punto como tal. Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos. A veces se puede dar a la izquierda 5 metros, digamos, y eso puede dar lugar a confusiones, ¿no? Siempre a la derecha, 10 metros. El espacio en blanco se eliminará cuando se trate de símbolos de las unidades sexagesimales de ángulo plano. Todo valor numérico debe expresarse con su unidad. Incluso se repite o cuando se especifica la tolerancia se debe colocar también la unidad, ¿no? Recuerden, se suman papas con papas, ¿no? Metros con metros o horas con horas o milímetros con milímetros, ¿no? No podemos hacer operación con otro tipo de simbologías o olvidarnos en algún número una simbología.
Los múltiplos y submúltiplos de medida de masa se forman anteponiendo los nombres o símbolos de cada palabra. Para el tema de gramos siempre va a venir el kilo por delante, pico, hecto, mili, centi, pero siempre por delante va a ir el símbolo del gramo, ¿no? Ahí está megagramo, kilogramo, miligramo, microgramo. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida deben ser generalmente escogidos de modo que los valores estén entre 1 y 1000. Se recomienda por lo menos tener este sistema 750 kilómetros para poder expresar la medida, y esto no es tan recomendado, no se recomienda 700.000 metros. Entonces vamos a pasar a este tipo de medidas. Eso es lo recomendable. También de la escritura de los números, ¿no? Muchas veces hay variación entre puntos, comas, qué hacer. Estas se agrupan de 3 en 3, por ejemplo, a partir de la coma, tanto para la parte entera como la parte decimal. Aquí está el número, puede venir de esa forma. Después de la coma, puede venir los números restantes agrupados de 3 en 3. De la representación del tiempo, de igual forma, ese es el orden, primero hora, minuto y segundo, ¿no? Hora, minuto y segundo en la que podemos expresar la parte del tiempo. De la fecha, de igual forma, ¿no? En la representación numérica de fecha se utilizarán las cifras arábicas, ¿no? Para expresar el año se utilizan 4 cifras, las que se equilibran en bloque, o cuando no exista riesgo de confusión pueden utilizarse 2 cifras, ¿no? ¿Qué año has nacido? El 91, por ejemplo, ahí está, no hay riesgo de confusión. Pero si es que estaríamos ya en el año, o sea, en un año, imagínense, 2092, ya no puedo referirme al 1991 con este símbolo, ¿no? Puesto que puede ocurrir confusión. Eso se refiere a esta regla. Del sistema internacional podemos utilizar separación entre días, meses y años con el guión. Eso es lo que ha llegado a aprobar el sistema internacional. Algunos utilizan la base inclinada en este caso, ¿no? A veces así, pero nos dice que se puede representar con guiones. ¿Por qué la coma como marcador decimal? Hay un por qué utilizamos coma. Hay una variación respecto al Excel, hay variantes, ¿no? Respecto a contaduría. Algunos sistemas establecen punto en vez de coma y demás, ¿no? Pero lo adecuado según normativa de la Organización Mundial de Normalización, norma ISO, se tiene como único signo ortográfico en la escritura de números utilizados en los documentos de normalización el uso de la coma, ¿no? Así que ya saben, no es 13.2, ¿no? Es 13,2. Eso porque usted se consultará, ¿no? Porque lo hace más visible. Un punto a veces se puede llegar a confundir, ¿no? Imagínense que tengo esto, 13.4. Tal vez no se llegó a alcanzar a ver el punto, pero es más visible si yo hago un 13,4, ¿no? Aquí el punto puede ser omitido, podemos tener errores. Acá ya es más difícil de poder omitir una coma, ¿no? De ahí la importancia de visibilidad que la normativa de la ISO ha tomado en cuenta. Punto importante por lo visto, ¿no? En la matemática, física y en general en los campos de la ciencia e ingeniería, el punto es empleado como signo operacional de multiplicación. Eso podría llevar a errores y causar confusión, ¿no?
Cuando yo voy a multiplicar 13 por 4, no es 13,4, no, es 13 por 4, puesto que en ingeniería se usa ese puntito. No se usa esto, ¿no? El X, 3,4. Eso no se utiliza en ingeniería o en otras ramas. Se usa generalmente el punto. Por eso que para evitar esas confusiones se ha llegado a estandarizar en comas, ¿no? Y el BINT, obviamente, la Oficina Internacional tanto de pesas y medidas ha llegado a implementar eso en la edición del año 98, ¿no? La séptima edición en la parte correspondiente a la expresión del número ha sido aprobada como separador decimal únicamente para textos originalmente escritos en inglés. Para los demás casos, el separador decimal es la coma. La coma en la grafía de la coma se identifica y se distingue mucho más fácilmente que el punto, ¿no? Este es un punto y hacer una coma ya es distinto, ¿no? Es más notoria la coma. La coma es una grafía que por tener forma propia demandada del escritor, la intención es escribirla de modo que se pueda resaltar y no pasar a temas accidentales por omisión del punto, ¿no? El punto facilita el fraude. Unas personas pueden borrar ese puntito, incluso, imagínense en cheques, en otro tipo de montos, el punto es a veces eh, más fácil de, eh, en este caso, fraguar, ¿no? En nuestro lenguaje común, la coma separa las partes de una misma frase, mientras el punto detalla una frase completa. Más de la coma, sin embargo, en algunos países se ha llegado a variar esto, como mencionábamos, ¿no? En el tema contable, en el tema médico, tal vez esto puede llegar a variar. Si el médico escribe 0,5 miligramos, esto no pasaría. Aún en el caso de haber escrito con claridad, el punto se leería 0,25 miligramos, ¿no? Grafía que inmediatamente por su misma naturaleza hace comprender que el marcador decimal no se ha llegado a escribir. De ahí la importancia de tener en cuenta incluso en industria de la medicina esa temática. Pasemos a otra interesante de igual forma. Estamos con el patrón. ¿Qué es el patrón? Cuando hablamos de patrones, hablamos de un instrumento que nos va a llegar a servir para hacer una medida materializada, ¿no? Tenemos patrones distintos para cada unidad de medida. Es un instrumento de medición o un material de referencia. También puede ser una solución específica acuosa de algún tipo de material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o más valores de una magnitud para servir de referencia, ¿no? Hay patrones de peso o masa, que están las pesitas patrón, por ejemplo, patrones para osciloscopios, patrones para todo lo que son micrómetros, reglas, angulares, para todo lo que son sistemas presurizados, termómetros y demás. Del material de referencia es un material o sustancia en el cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente homogéneos y bien definidos, ¿no? Para ser utilizados para calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición o para asignar valores a materiales, ¿no? De ahí que podemos utilizar sustancias químicas como material de referencia tanto para instrumentos y demás. Ese material de referencia debe ser certificado, que es una certificación que la debe otorgar, en este caso, un instituto de metrología, un instituto nacional en el cual pueda certificar que se tiene una trazabilidad respecto a un patrón internacional. En Bolivia, por ejemplo, contamos con el IBMetro,
Esta es la página donde se tiene la parte de Dirección Meteorológica Industrial y Científica, ¿no? DMIC, que funcionan en el marco de la ISO 17025, 17034 y 17043 para evaluación de la incertidumbre y conformidad, por ejemplo. Se tiene laboratorios de masa y balanzas, temperatura y humedad, electroquímica, inorgánica, de electricidad, tiempo y acústica, de longitud, volumen y densidad, laboratorios de presión y fuerza, laboratorios de flujo de líquido de gases y laboratorios de química orgánica, ¿no? Si quieren más info, obviamente le hacen clic en saber más. Si nos vamos a la parte de balanzas, por ejemplo, tenemos pruebas por las cuales podemos optar en este organismo nacional, ¿no? Que miden, por ejemplo, pueden medir presión, longitud, volumen, masa, balanzas, temperatura, bajo instrumentos determinados, ¿no? Utilizan manómetros analógicos, digitales, pie de 6 micrómetros, matraces y demás con una determinada clase del tipo de equipo. Todos tienen su clase específica o material o exactitud, ¿no? En este caso, se tiene clase A para matraces, se tiene exactitud de 0,05% para presión, se tiene un alcance o rango de medición de 0 a 600 bares. Si es que yo necesito 2000 bares, imagínense, quiero medir 2000 bares, obviamente debo recurrir a otro laboratorio que tenga ese rango de medición, ¿no? Generalmente puede ser privado, que también cumple la parte de trazabilidad meteorológica. O longitud, ahí está, hasta 600 milímetros, o volumen hasta 2 litros. Se puede llegar a ejecutar en este tipo de ensayo por magnitud. De igual forma, para temperatura, humedad, se tiene la información genérica ahí. Ensayos de aptitud o análisis se puede llegar a realizar de igual forma. Aparecen los mismos. Y para la parte de análisis y ensayos de igual forma, ¿no? Tienen sus laboratorios específicos allá en el IBMETRO. Vamos a química inorgánica, por ejemplo. Ahí está, análisis y ensayos de química inorgánica. Y pueden medir estos, ¿no? Bajo normativa. Humedad bajo la ISO 712, por ejemplo. Ceniza bajo la ISO 2171. Obrix bajo la 38063. Grasa por el método Randall. O proteína por el método Kendall, ¿no? De esa forma se necesita lo que es un certificado para la magnitud que vayamos a medir. Hablamos de trazabilidad cuando nosotros tenemos un enlace, ¿no? Respecto a un patrón a nivel mundial. Patrones a nivel mundial obviamente están resguardados. De esos patrones a nivel mundial se tienen patrones a nivel internacional, patrones a nivel nacional. De ahí ya podemos tener a nivel regional, incluso patrones a nivel privado de distintos tipos de magnitud, ¿no? Hablamos de magnitud con algo que vamos a llegar a medir. La cantidad es una representación de escala que vamos a llegar a medir. La unidad es conforme al sistema internacional. Aquí está ¿no? La magnitud, vamos a medir la longitud, la cantidad 5, la unidad centímetros. Eso es lo que debemos saber antes de ir a un laboratorio meteorológico, ¿no? Respecto a la masa, se mide con balanzas, ya sean de precisión o balanzas analíticas. Hay dos metodologías. Ahí está el patrón sumamente resguardado a nivel internacional, ¿no? Observen. Tiene sus capas para que se no sea o no sufra alteración, ¿no?
Kilogramo es la masa de un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de altura, de diámetro, compuesto por 90% de platino y 10% de iridio, con una densidad de 21,5 gramos por centímetro cúbico, bastante desguardado, ¿no? Esa es la referencia, por ejemplo, del tiempo, por ejemplo, se mide en segundos y el segundo es definido como una parte respecto a el quebrado de 86.400 del día solar medio, ¿no? Actualmente se define como una duración de más de 9.000 millones de periodos de radiación entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133. De la temperatura en Kelvin, por ejemplo, en el sistema internacional, pero a nivel regional en este caso, grados centígrados utilizamos, ¿no? Se mide con el empleo de artefactos de cambio de estado o artefactos de expansión de fluido, como es el caso del termómetro de mercurio, termómetro de alcohol y demás, termocuplas o termopares, artefactos de resistencia, termistores, sensores ópticos o infrarrojos mediante láser podemos llegar a medir, o artefactos bimetálicos, ¿no? Dos metales con los cuales podemos medir temperatura. El equipo patrón de metrología, observen, ¿no? Aquí están los patrones para distintas magnitudes. Si es que quiero medir masa, están los patrones desguardados. Deben ser manipulados con guantes, por ejemplo, este tipo de patrones, guantes de algodón. Aquí están los patrones para, en este caso, intensidad acústica, los patrones de volumen, más pesas. Si es que una balanza es de varios kilogramos o toneladas, se emplean este tipo de patrones de pesa, ¿no? Cada uno puede pesar entre 50 a 20 kilos, por ejemplo. Está patrón de, en este caso, temperatura, de presión. Acá hay patrones de magnitud eléctrica, de igual forma, observen las esferas y tarjetas con determinada composición, ¿no? Para no fesosos, fesosos o acero inoxidable que ingresan para distintos dispositivos, ya sean médicos, industriales. Los demás, aquí está el marco de pesas, en este caso House, marca muy reconocida de 1 a 2.000 gramos, ¿no? Para eso me sirven estos patrones. Me sirve para ver o verificar cómo están yendo mis pesadoras, por ejemplo, en este caso por balanzas multicabezales para una envasadora industrial, para pesadoras de distinta marca, Yamato, Ishida o básculas digitales, ¿no? Para todo eso me sirve el mismo patrón. Hasta para los de temperatura tenemos de igual forma mi patrón, ¿no? Es un termómetro de alta resolución. Este tipo de equipo llega a costar montos elevados. Es un Fluke 725, ¿no? O termómetro láser 561. Vamos a ver a cuánto oscila el costo de estos, ¿no? Voy al internet, voy a comprar en este caso el Fluke 561, ¿no? Costos relativamente elevados, ahí está. Y me voy a ir al costo, ¿no? 196 euros, 200 digamos, ¿no? Más tu transporte, 250 hasta 300 puede llegar a costar ese tipo de termómetro infrarrojo de temperaturas de menos 40 grados centígrados hasta 550 grados centígrados con alta precisión de más o menos 1% de la lectura que vaya a realizar. Elevada precisión, más el Fluke 561.
De ahí que nosotros podemos implementar nuestro propio laboratorio, si desean, ya sea de calibración o laboratorio de ensayo, ¿no? Hay dos ramas en las que podemos especializarnos, calibrando o realizando los ensayos. Vamos a requerir hacer controles de temperatura, por ejemplo, que están controladores industriales, PLCs y demás que pueden ser programados con sensores de temperatura y poder calibrarlos conforme Fluke 561, ¿no? También mediante termopares, aquí están los termopares, son este tipo de aparatos que se llegan a introducir a un tanque o a un dispositivo donde sea necesaria la medición de temperatura. O panel tipo touch o view, acá como pueden observar, para poder hacer medición de ese parámetro. Para masa, aquí están las pesas para la paralelepípedas de 5, 10 y 20 kilogramos que podemos utilizar para balanzas de mayor peso, ¿no? Básculas digitales de piso, por ejemplo. Esas tranquilamente te llegan a pesar 200 kilogramos. Son muy buenas. O tolvas de cacahuate y maíz, ¿no? En los que también tienes que llegar a pesar antes de procesar un producto específico. Para todo eso se tiene balanza en línea, ¿no? Como han podido observar. Flujómetros con capacidad de 160 litros, por ejemplo. Aquí está un medidor de flujómetro. Esto puede ser utilizado para mezcladoras de maíz, por ejemplo, o marmitas de palomitas y maíz y cacahuate que se pueden llegar a elaborar, ¿no? Mediante flujómetros previamente calibrados. Alternativamente, ese tipo de equipos a nivel nacional no los hay, les comento. Hemos tenido que recurrir a un laboratorio colombiano para hacer calibración de flujómetro electromagnético. Les estoy hablando de este tipo de equipos, ¿no? Aquí están. Sirve para medir alto flujo, cientos o miles de litros por hora, con los cuales también se requiere calibrar este tipo de equipos, ¿no? Empresas distribuidoras, por ejemplo, de combustible, distribuidoras de gases, llegan a calibrar estos equipos, puesto que, ustedes saben, no tiene un costo ese tipo de combustible determinado. Ahí están para balanzas analíticas, por ejemplo, también se tienen de menor magnitud los patrones o para temperatura, ¿no? Ahí están las termobalanzas que también se pueden medir tanto con dos patrones, uno de temperatura y otro de masa, ¿no? O las balanzas de humedad. La magnitud de temperatura y humedad se puede llegar a medir con este tipo de equipos, ¿no? Son termohigrómetros, marca Testo, por ejemplo, una muy buena marca, 625, ¿no? Observemos cuánto cuesta ese Testo, 625. Vamos a ver cuánto es el costo de ese Testo 625. Tranquilamente debe estar ligando a, aquí está, 348 euros, ¿no? El Testo 625. Hasta llegar a Bolivia seguro puede estar alrededor de los $500 ese tipo de equipo, ¿no? Y que tengan una muy buena noche, ¿no?